Bueno, somos María Fábregas y Sandra Blázquez y somos las fundadoras de la ONG Idea Libre. Sí, una ONG que la empezamos hace 12 años y actualmente tenemos un poquito más de 380 niños y niñas que comían una vez cada 2 días y ahora pues vienen a clase, desayunan, comen cada día y bueno, estamos trabajando mucho en Kenia para el desarrollo de estos niños y niñas. Yo vengo en nombre de Ambala, estoy aquí con Cristina Arnal y venimos a dar las gracias porque la verdad que el mercadillo de Navidad que organizaron fue maravilloso. Ambala nos dieron 3.000 euros para combatir la malaria grave infantil y bueno, estamos súper agradecidos y ahora vamos a compartir un poco el proyecto y bueno, que es muy navarro, llevamos 18 años y les quería contar un poco pues cómo ha ido todo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia y que hoy os hayáis animado a venir. Casi todos conocéis qué es el Grupo Solidario El Valle de Aranguren y la idea de esta charla era que conocierais directamente a las ONGs con las cuales hemos trabajado hemos apoyado en el último mercadillo que fue en diciembre, ¿no? Entonces, hemos tenido la inmensa suerte de que hayan podido venir, ¿vale? De Ambala, Marga y Cristina, que ha sido una sorpresa encontrarla, no sabía que estaba aquí, ha sido compañera mía del colegio, Blanca y Sandra de Idea Libre, y Evaris, que es de Rusaga. Él no puede venir porque él está ahora mismo en Uganda. Luego me imagino que podrá venir Rosa. ¿Lo vas a hacer tú, Jaime? Paco. Paco. Perdón. Pues ya está. Entonces un poco la idea era esa, dar también las gracias al Valle de Aranguren, que siempre nos echa una mano y nos ayuda con la organización, facilitándonos las cosas. Entonces, eso era lo que un poco quería que supierais. Comentaros que Marga con Ambala ellos lo que están gestionando es un hospital en Camerún. Rusaga está en Uganda y trabajando en Uganda, Idea Libre está en Kenia. Así que, normalmente el Grupo Solidario siempre ha trabajado con África y también con Latinoamérica, con Ecuador muchas veces. Y esta vez ha resultado ser que todos nuestros proyectos ahora estaban en África, ¿vale? No me quiero enrollar mucho porque realmente los importantes son ellos, así que paso a que por favor subáis, expliquéis. Empezará Marga con Ambala, luego irá Rusaga y terminarán Sandra y María con Idea Libre. Y espero que todos disfrutemos porque con lo poco que ya nos han ido mostrando de esa realidad, porque es muy fácil en un momento determinado donar, pero no lo ves. Y entonces al final lo importante es crear un vínculo y que veamos cómo ese dinero llega y cómo se utiliza. Y eso creo que es muy importante a la hora de crear lazos y mantenerlos, porque si no se queda en una mera dar el dinero y ya está, ¿no? Entonces, ellos nos van a dar mucha más información de todo lo que están haciendo. Así que nada, muchas gracias y el Hospital de Bomé de Camerún, que vais a ver ahora, es propiedad de Ambala. Y los 87 cameruneses que tenemos en plantilla, pues con sus nóminas, la seguridad social y de toda la pesca, pues es Ambala la que se hace cargo. Entonces os quiero contar un poco cómo ha ido ese proyecto, que era una cosita pequeña, pues creciendo a lo largo de los años, lo haré rápido, pero un poco para que veáis el hospital. He traído un pequeño vídeo también de 2 minutos. Para empezar, como África yo tampoco me la he aprendido todavía,
Somalia y llevo 18 años yendo, pero bueno, voy de aquí a Kribi, de Kribi a Pamplona. Pero Camerún está aquí, es este país de aquí, que tiene frontera al sur con Guinea Ecuatorial, que como sabéis fue española hasta el año 68, y nuestro hospital está aquí en la costa, muy cerquita de Guinea. Tenemos, cuando vamos a la playa, que hay unas playas maravillosas, pues enfrente vemos la isla de Malabo, que era pues, Fernando Po, o sea, la parte isleña de Guinea Ecuatorial. Y Camerún es un país de tamaño como España, para que os hagáis una idea, pero tiene la mitad, o sea, tiene 24 millones de habitantes. Entonces, Camerún fue colonia alemana, pero tras perder en la Primera Guerra Mundial se la dividieron en dos, o sea, no físicamente es todo un país, pero la zona del norte se la quedó Inglaterra y es anglófona, y la zona del sur se la quedó Francia y es francófona. Nosotros estamos en la zona francófona, al igual que la capital, Yaoundé y Douala, que son las dos grandes ciudades del país, son francófonas. Entonces, además el norte es musulmán y el sur es cristiano. Y además, para aumentar la complejidad, son 250 etnias distintas, cada una con su lengua, con sus tradiciones, con su... Yo creo que aquello no explota porque hay tanta... O sea, es más complicado cuando hay tres etnias, que una tiene el poder, la otra se siente maltratada y la otra... Entonces, hay... Pero bueno, es un país tranquilo. Hay algún foco ahora de rebelión de los anglófonos, porque la verdad es que no están muy bien tratados. Por ejemplo, para acceder a la universidad, pues el examen es en francés. Pero claro, ellos dicen, es que no puede ser, tendría que ser bilingüe, ya que somos un país con dos lenguas oficiales, ¿no? Bueno, pero en fin, en general hay paz, nuestra zona es súper tranquila. En octubre fueron las últimas elecciones presidenciales, que volvió a ganar Paul Biya, que lleva 50 años en el poder. Se presentó con 92 años. De hecho, hay gente en el país que cree que está muerto, porque, a ver, él vive en Suiza, entonces se le ve poco y cuando se le ve dicen, bueno, pues será un montaje, porque es un poco... Entonces, claro, siempre ganan, como Bianchi en Guinea, pues por el 99,8% de los votos, con lo cual, en fin. Entonces hubo disturbios esta vez un poco más intensos de lo habitual porque están muy hartos, muy hartos. Pero claro, cuando surge otra candidatura, pues el gobierno o la compra, y si no puede comprarla, la encarcela. O sea, hay muchos candidatos de otros partidos en la cárcel. En fin, es un sistema mantenido por el primer mundo, porque claro, Paul Biya ya tiene toda la madera vendida al primer mundo tal, y ya aquí en Estados Unidos, en general en este hemisferio, pues la riqueza de África está ya muchas veces centralizados en el dictador de turno, pero como decía, no me acuerdo ya qué político francés decía, pero es nuestro dictador. Sí, es verdad. Bueno, en fin, no me voy a enrollar en esto, pero aquí, entonces, en esta zona de la costa, en el año 2005, un cirujano catalán que había estado mucho tiempo trabajando en África, pues tuvo la locura de alquilar 2 casitas y empezar pues un hospital, que ya son todos cameruneses, porque durante mucho tiempo pues dependíamos mucho de encontrar voluntarios que fueran porque no había médico, porque no había, bueno, y eso fueron unos años de un estrés increíble, pero ahora ya hay gente formada ya, tenemos 6 médicos,
médicos, tenemos un ginecólogo local, una pediatra local y ya el nivel es otro, después de 18 años. Bueno, entonces quería contaros un poco, si se abre, sí, la actividad. O sea, hemos tenido 28.000 atenciones, me ha puesto un poco en amarillo lo que iba más al proyecto, porque el proyecto que presentamos a la asociación era que nos ayudaran a combatir la malaria grave infantil. La malaria, bueno, pues mata cada minuto o cada 2 minutos a un niño menor de 5 años en África. O sea, es tremendo. La mortalidad infantil es tremenda antes de los 5 años. Y hay muchísimo paludismo, porque estamos en una zona selvática, con muchísima agua, con una humedad brutal, y hay mosquitos que no os podéis ni imaginar. O sea, el país es bellísimo, pero el clima y los mosquitos son duros de vivir, pero bueno, es así. Entonces, la malaria que tanto mata, sin embargo, salvo en algún caso, por ejemplo, aquí os pongo, mirad, este año, por eso está así, porque acabo de recoger los datos, hubo 1.198 casos de paludismo grave en el hospital, porque paludismo habría 10 veces más, o más. El grave es el que compromete la vida. Entonces, de estos, 415 eran menores de 5 años. Y luego también 269 mujeres embarazadas, que también comporta mucho riesgo para una mujer embarazada. Y bueno, pues tuvimos que lamentar 3 muertes en menores de 5 años, pero fijaros, de 415, pues el porcentaje es muy bueno. Y es que el paludismo tiene un tratamiento muy eficaz. Lo que pasa es que hay que cogerlo a tiempo, y generalmente allá en la zona pues no hay costumbre de ir al hospital. Y eso que saben que el hospital de Bomé atiende a todo el mundo, y luego la secretaría, que es local también, pues tenemos tarifas bajitas, y el que puede pagar, paga, porque consideramos además que es lo justo, que si el que pueda tiene que colaborar a sus cuidados. Pero bueno, por ejemplo, tenemos una enorme población pigmea alrededor, o sea, que todo es gratuito para ellos, incluso eso, les pagamos la comida, luego los devolvemos a su aldea, porque no tienen nada. Los pigmeos no manejan moneda, ellos cazan, son nómadas y no están admitidos en ningún hospital del país, porque en todos hay que pagar por adelantado. Entonces, bueno, pues vienen a Bomé y nosotros encantados de que vengan. Y entonces la gente, como nunca ha tenido en sus medios, porque viene a Bomé gente de lejos, pues no están acostumbrados a contar con poder ir a un hospital. Entonces, desde luego, siempre, incluso, yo qué sé, el técnico del laboratorio se le pone la cría mala, lo primero que hace es ir al marabú del pueblo. O sea, eso que yo a veces intento decir, pero bueno, pero tú con lo tal que eres, ya, pero soy africano. O sea, lo del marabú es paso obligado. Y luego, pues, a veces pues compran en el mercado, pues, pastillas de quinina que llevan al sol 10 días y aparte de la quinina pues ya no es tan eficaz como era antes. Nosotros tenemos antipalúdicos de 3ª generación, claro. Y sobre todo el problema es que el Plasmodium se mete en los glóbulos rojos y los estalla. Entonces, claro, vienen con unas anemias que parecen blancos, o sea, si lo normal es 12 de hemoglobina, vienen con 3, o sea, cifras que aquí ni se ven. Y claro, entonces, bueno, pues eso,
hay que transfundirlos, hay que hospitalizarlos, hay que ponerles tratamiento en vena y aún así pues ya veis que los resultados son buenos. También hacemos mucha campaña para que vengan antes, para que vengan, para que no esperen y no vengan ya tan al límite. Y bueno, esa es una gran lucha, la del paludismo grave infantil, que gracias a los 3.000 euros que este mercadillo, que fue estupendo el mercadillo, la verdad, pues ha donado a Ambala, pues se calcula que cada tratamiento puede costar como 20 euros. Eso es lo bueno, ¿no? Que con poco dinero de aquí o mucho, bueno, relativamente una cantidad tal, allá, con 20 euros de aquí, que no es nada, allá se salva la vida de un crío. Entonces eso es lo maravilloso de tener un hospital en África, ¿no? Una cosa que Ambala, cuando fundamos Ambala, lo tuvimos clarísimo, uno de nuestros pilares es que si tú das 97 euros, 97 euros llegan a Evome. O sea, el 100% de todas las donaciones llegan a Evome, porque aquí no tenemos gastos, la sede es la mesa de comedor de mi casa, todos trabajamos de manera voluntaria, aunque es increíble lo que trabaja la gente de manera voluntaria. Tenemos, bueno, un grupo de informáticos aquí en Pamplona, pues una enfermera que trabaja en la Seguridad Social, pero además compra todo el material, se ocupa de los voluntarios, Cristina, que está en la organización de eventos, ahora acaban de hacer la página web del hospital y bueno, gracias al trabajo de tantísima gente, el hospital, para que os hagáis una idea, está informatizado. Entonces el médico camerunés en la consulta escribe en el ordenador, pide el laboratorio por el ordenador, ve los resultados en el ordenador, ve las radiografías en el ordenador. Ahora están haciendo mamografías, porque nos donaron un mamógrafo que ha estado tiempo, pero ahora ya hay un técnico que sabe hacer mamografías. Entonces ayer anoche me mandaron una. Esta mañana se le ha mandado a la clínica universitaria Luis Pina, que es el jefe del área de mama, y le he mandado luego un WhatsApp, os he mandado, sí, ya estamos en ello. Entonces hoy me llegará el informe que yo mandaré allí y la mujer ya tendrá su informe de un súper especialista en mama, cosa que allá no hay. Entonces sí que hay un técnico que lo hace. Tenemos dos grupos WhatsApp, uno de radiografías simples y otro óseas, que cuelgan cada día, venga a subir radiografías, los técnicos de Evome, y aquí el servicio de radiología del Hospital Universitario de Navarra las informa sobre la marcha en francés. Todo el mundo ya usa el traductor muy tal. Y toda la radiología ósea la informa un traumatólogo de Madrid, que además les pone un link para ver cómo tienen que poner el yeso o como tal. Este traumatólogo forma parte de una ONG de traumatólogos que hemos firmado un convenio con ellos y ahora van a ir una semana cada 2 meses para montar la traumatología en Evome, para dar formación. Ya hay uno de nuestros médicos destacados para que reciba él fundamentalmente y coordine y tal. O sea, bueno, es que salen proyectos sin parar, ¿no? Pero lo de la telemedicina es maravilloso. Luego conoceréis el proyecto de Pablo Sánchez, al que le dieron el premio Princesa de Girona, que hace incubadoras de bajo coste, no sé si os suena, pero es de aquí, de Pamplona. Pues este chico, que es bueno, ha estado conmigo 2 veces en Evome y las 4 incubadoras que tenemos allá son suyas. ¿Y qué pasa con estas incubadoras? Que antes Virgen del Camino nos donaba incubadoras cuando cambiaba el modelo o lo que sea, pero había que llevarlas en contenedor, que eso es un horror. Luego hay que pasar la aduana, bueno, es horrible. Y las de Pablo se desmontan y las llevas en la maleta.
O sea, es que es para llorar de alegría, porque es que además pues son incubadoras que mantienen al niño aislado del exterior, a la temperatura que tú pongas, con la humedad que tú digas, les proporciona oxígeno, es que no necesitamos nada más. Igual para aquí son simples, pero para allá son, vamos, una locura. Y luego tienen una placa electrónica y él las controla desde su móvil. O sea, a mí me ha pasado estando allá, que me ha llamado, oye Marga, vete a ver la incubadora número 3 porque se le ha debido caer el termómetro al niño porque está la temperatura demasiado alta. O sea, imaginaros. Y bueno, es un tiazo, todas las piezas los hacen los salesianos en la Escuela de Formación Profesional. Empezó los salesianos de Navarra, pero ahora de toda España. Y ahora tiene, bueno, pues una producción que ha mandado no sé cuántas a África, a Ucrania, ha mandado también muchas. Bueno, es una gozada. Entonces, en estos caminos te encuentras siempre gente maravillosa, como este grupo, por ejemplo, ¿no? Dispuesto pues, a ayudar, a colaborar. En fin, mira, os voy a poner, mira, aquí estoy viendo el dato de que hubo 169 Pirmeos Bajeli, estos que os digo, ingresados, 71 eran niños. O sea que de eso nos sentimos muy contentos porque durante años bajábamos el río. Sí, para ir a los poblados y nos quedábamos en la puerta a ver si alguno se acercaba, porque tienen verdadero pavor al resto de las razas de allí, que son todos bantús, menos ellos, que además son pirmeos. Es verdad que miden 1,5 metros y están en la selva, no tienen mucha preparación de nada, pues los utilizaban de esclavos. Entonces ha sido una labor de muchísimos años y ahora son ellos los que bajan el río y llegan al hospital de Gómez. O sea que es una gozada. Incluso las mujeres vienen a atención prenatal y paren en el hospital, que eso antropológicamente es como increíble. O sea que, bueno, y van a planificación familiar, como veo aquí. Bueno, luego somos centro oficial de vacunación también. Cada año, bueno, en 2025 vacunamos a 4.606 bebés y 1.513 mamás. O sea, actividad no nos falta, la verdad. En el laboratorio se realizaron, fijaros, 754 transfusiones, de las cuales 370 fueron a niños con malaria grave. O sea que de esos 400 digo que habían venido, pues casi todos necesitaron ser transfundidos. O sea que aún así, aunque vamos a la radio, se hacen, pero vienen tarde. Bueno, por lo menos si salen adelante, pues ya es una gran cosa. Os iba a poner, porque no me quiero extender, bueno, por supuesto, estos son los capítulos de la memoria que estamos haciendo ahora de este año. Por supuesto, aquí salís los dos mercadillos que nos han apoyado este año, el de la parroquia San Francisco Javier y vosotros. Vosotros que además, bien, con 3.000 euros, les habéis ganado. Y bueno, esto es la felicitación de Navidad que hizo el hermano de Cristina. Somos todos así. Aquí el que sabe hacer algo, pues lo hace. Bueno, y os quería enseñar, porque creo que es muy bonito. Hay una pareja de navarros también, él es bombero y ella es enfermera, que han salido en el diario de noticias, no sé si lo habréis leído, sus reportajes, que se fueron en abril en bici. Xavi y Seila, eso es. Pues Xavi y Seila también pasaron la Navidad en el hospital de Gómez. Llegaron el día 23 y entonces, a ver si con el control, os quería poner el vídeo. Que veáis un poquito el hospital. Este es
la guagua que tenemos para transportar al personal y a los pacientes y a los familiares gratuitamente. Este es el chofer, les va como así, de mago, así. Y esta es la entrada del hospital. Era Navidad, ya veis. Entonces, ahí están todas las historias clínicas. Este es el mejor de todo el hospital, que es el jefe de mantenimiento. Maravilloso. Sin él no podríamos vivir. Esto, urgencias, lo pagó el gobierno de Navarra también, una de las convocatorias. Hay placas en el hospital y casi todo es subvencionado por el gobierno de Navarra. Esta maternidad también la pagó el gobierno de Navarra, la ampliación y no fuera. Las mosquiteras imprescindibles. Allá en la cama está la familia. A veces no sabes cuál es el paciente porque está así como raro. Y se acabó. Bueno, pues no me voy a enredar más. Deciros que seguimos en marcha. Ahora se acaba de inaugurar el banco de sangre, por ejemplo, tan importante porque así podemos, en vez de transfundir sangre total, transfundir el concentrado de Maties, que quita pues todo lo que puede haber en el suero de contagioso. Entonces eso se acaba de inaugurar, también fue un proyecto aprobado por el gobierno de Navarra en esta última convocatoria. Y bueno, pues que gracias a gente como vosotros y a muchísimo apoyo desde Navarra, o sea, hacemos campañas de operaciones de cataratas que subvenciona Rousseau, la fundación que hay en la óptica. Hay otra fundación también que lleva años apoyándonos para hacer mejoras en el hospital. Bueno, mucho apoyo, mucha colaboración, mucha gente voluntaria y un placer, la verdad, poder seguir adelante. Gracias. Bueno, yo soy uno de los miembros del grupo solidario del Valle de Aranguren y como era un poco, no había, evidentemente, de la persona que lleva esta ONG, pues no ha podido estar aquí con nosotros, pues bueno, voy a hacer una pequeña presentación de esta ONG y un poco en dónde va y qué están haciendo con el dinero que hemos podido enviar. Va a ser muy breve, así que no os preocupéis. Lo primero, un
poco hablaros de la persona que fundó esta ONG, que probablemente no, creo que el ugandés no se me da muy bien, no sé si se llamará Akantorana Evariste, bueno, todos lo conocemos como Evariste, porque yo creo que es lo más fácil de pronunciar. Y bueno, es una ONG que se fundó, como veis ahí, en el 2018. Esto es un poco un claro ejemplo de una persona que devuelve a la sociedad un poco lo que recibió, porque él de pequeño, él mismo fue un niño apadrinado. Y ahora él pues está apadrinando y tiene una ONG con lo que veis ahí, empezó con 17 huérfanos y actualmente pues, está atendiendo a más de 50 menores en las instalaciones que tiene en Uganda. Entonces, bueno, es un claro ejemplo de una persona que sabe agradecer por lo que la sociedad le ha dado. Un poco de resumen, ¿qué hace esta ONG? Pues trabaja como en 3 campos fundamentales, trabaja a nivel de educación, pues bien, aportando matrículas, dando apoyo, dando seguimiento a los niños. A nivel de salud, pues creo que no tienen un hospital como el que nos has contado, creo que tienen algo más pequeñito, pero bueno, intentan hacer lo posible pues, con tratamientos, apoyos a menores, da cobertura y cubre también necesidades básicas, como es en un país, en un pueblo como vamos a ver como el que tiene, básicas como es alimentación, conseguir agua limpia, un refugio para la lluvia. Un poco es lo que hace esta ONG. ¿Dónde desarrolla su labor? Bueno, pues si habéis visto el mapa, si os habéis quedado con la imagen del mapa de África, ahora tenéis que localizar Uganda, y de hecho está en un pueblo que se llama Lusaka, por eso la ONG se llama así, Lusaka, que está, digamos, en el entorno que esta zona verde que se ve aquí es un parque, debe ser muy bonito, yo he estado, debe ser muy bonito, es una de las 3 reservas que hay en África de gorilas, con lo cual, pero vamos, no sé si se puede visitar porque se llama selva impenetrable, o sea, con lo cual no sé si es muy penetrable o no, pero bueno, es una zona debe ser muy bonita, es un parque de derecho nacional reconocido por la UNESCO. Pero bueno, alrededor tiene una serie de pueblos que evidentemente pues, no tienen un futuro, por lo menos no pueden vivir de la explotación de lo que es el parque y tienen unas condiciones, desde luego, nada saludables. Entonces, bueno, ahí en ese pueblo, Lusaka, es donde está desarrollando la ONG todas sus actividades. Un poco el contexto de qué es lo que nos podemos encontrar o que se encuentran allí en Lusaka, pues al final es un poco lo que se intenta resumir aquí, es una comunidad que tiene pues, muchas carencias, unos niveles altos de pobreza, mucha vulnerabilidad infantil, pues bueno, pues, menores huérfanos, familias con pocos ingresos, muchos problemas para escolarizar a estos niños, bien, problemas asociados porque las condiciones de la escuela no son adecuadas, los padres no pueden llevar a los niños a las escuelas, algunos costes, y luego pues, también obviamente tiene un acceso bastante irregular a lo que son servicios básicos como que tenemos aquí, pues que lo vemos normal, lo consideramos que es algo que tendremos que tener todos porque abrimos un grifo o tenemos un techo, pues bueno, en muchos sitios no tienen esas cosas y ahí tienen problemas para conseguir ese tipo de cosas. Desde el Grupo Solidario del Valle de Aranguren, en este año, pues hemos hecho un apoyo en 2 líneas fundamentales. En principio, el apoyo que hemos dado ha ido a la construcción de un comedor, que ahora veréis un poco, nos han mandado unos vídeos de cómo han construido y qué es ese comedor. Que claro, habléis de un comedor, yo voy a veréis lo que es, pero es un comedor. Y también había otra parte que iban a dedicar a aumentar el aporte de proteína animal en los menores en situación de vulnerabilidad. Lo que ha sido curioso, porque claro, necesitamos aumentar el aporte de proteína animal, pues bueno, pensamos, joder, les van a dar, yo que sé, pastillitas estas de proteínas que nos vendemos por aquí, pues no. Lo que les han dado es una gallina a cada uno de los niños. Bueno, pobres gallinas, esperemos que produzcan huevos, no sabemos lo que van a hacer con las gallinas. Bueno, si esto os asusta que estás sin movimiento, si le ponemos movimiento... Están quietísimas las gallinas. Sí, yo pienso también que ninguna gallina se escapa de las manos a los niños, las tiene ahí... Bueno, pues esperemos que den muchos huevos y este será el aporte de proteína animal que van a tener estos niños. Bueno, aparte, como os he dicho, aparte del aporte de proteínas de gallinas, también han construido un comedor que nos han enviado un vídeo un poco del proceso de construcción,
que realmente es muy básico, lo que casi prácticamente lo que el comedor es un techo. O sea, ahí es un sitio donde llueve mucho y entonces prácticamente lo que han construido es un suelo y un techo. Aquí vemos a la gente trabajando. Y ahora creo que se verá un poco más adelante. Esto es la construcción del comedor, con un techo, como veis, bueno, no será una lica, será una chapa, pero bueno, suficiente para... Será una chapa. El suelo es un alicatado de lujo, como veis. Pero es un suelo, creo que antes no tenían ese suelo. No os preocupéis que las paredes no las tienen que hacer, por lo cual va a ser corto el vídeo. No vamos a hacer las paredes. Ya tenían el suelo hecho. Y aquí, este fue el vídeo que dijeron que era la inauguración del comedor. ¿Vale? Entonces ahora ya están bajo el techo. Creo que no les están dando gallina para comer, con lo cual todavía las gallinas están por ahí. Sí está muy convencido. Sí está convencido, pero mira lo que hace ahora, No espera. Está convencido de la comida, ¿eh? Está convencido. Allí no tienen tortilla. Como veis, allí en el primer plato, segundo plato y postre. Y esto era ya un día, pues, se supone de los días que empezaba la lluvia, pues ya estaban bajo el techo del comedor. Y si esto es lo que tienen ahora, y esto es lo que tenían antes, ¿vale? Así comían antes. Un poco más organizados que ahora están, pero bueno, ese es el techo que tenían antes y ahora tienen el comedor que hemos podido construir. Y esa es un poco la presentación de los proyectos de la ONG de Rusaca. Qué bien. Pasamos a la siguiente. Mi nombre es Sandra, voy a hablar también en nombre de María, que es la otra mitad de todo lo que voy a contar. Y mientras colocamos esto, como yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una fuerte capacidad de soñar, vamos a soñar y vamos a imaginar qué nos gustaría que hubiese dentro de esta caja. No lo tenéis que decir, ¿vale? Y tampoco os lo voy a preguntar, es algo muy personal, pero me gustaría que sacarais esa capacidad que tenemos y que pensáis qué os gustaría que hubiese dentro de esta caja. Vale, ¿esto está? Sí. Sí. Perfecto. ¿Sin micrófono se me oye? Sí. Vale, yo prefiero sin micrófono, me parece más familiar, pero bueno. Vale. Bueno, os voy a presentar a una amiga, ¿vale? Una de las personas más importantes de mi vida. Se llama Lilian. En esta foto tiene 4 años, vive con sus 8 hermanos, con su primo, con Illoya, y con su madre. En una choza de barro que ha construido la madre, duerme en el suelo, no tiene agua, no tiene luz, come una vez cada 2 días y bueno, pues la idea de la familia es que cuando tenga 16, 17 años la casen para cambiarla por vacas. Esta es la historia que os podría haber contado de Lilian, pero no es así, esto es lo que podría haber sido. Lilian es esta, viene al cole, y os voy a contar cómo la conocí. Hace 12 años, junto con María, bueno, para que os pongáis un poco en situación, yo he sido actriz desde que tenía 10 años, empecé a trabajar en televisión, he trabajado en diferentes series y bueno, pues crecí siempre pues, pensando en fama, dinero, bueno, pues ese mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues conocí a María cuando estábamos en el instituto, nos hicimos muy amigas, pasaron los años y entonces empezamos a viajar por diferentes países. Y una de las veces yo acababa de terminar de grabar en una serie, María acaba de terminar de estudiar educación infantil y dijimos, oye, pues ¿por qué no nos hacemos un viaje así un poco diferente, nos adentramos en alguna cultura? Y no sé por qué estuvimos buscando en internet y encontramos un viaje solidario en Marruecos. Y dijimos, bueno, pues vámonos para allá. Entonces, bueno, estuvimos viviendo con una familia marroquí y por las mañanas íbamos era en un poblado
y entonces tenían una sala que hacía como de colegio, no era un colegio como tal, pero bueno, entretenían a los niños por las mañanas, había una mujer que tampoco era profesora, pero bueno, era que ejercía como profe y estaba con los pequeños, ¿no? Y entonces pues íbamos ahí por las mañanas, llevábamos lápices, jugábamos con ellos, algo que a día de hoy no estoy a favor, pero en aquel momento pues me parecía que era como algo guay, entonces pues lo hicimos. Y entonces, bueno, pues un día por la tarde dice uno de los chicos de la casa, oye, ¿vamos a un orfanato? Y yo dije, no, yo a un orfanato no quiero ir, que le va a pasar muy mal, que me va a dar mucha pena. Pero María me convenció, me dijo, ya que estamos aquí, vamos a ver a los niños. Bueno, pues venga. Entonces entramos en el orfanato y lo recuerdo mucho cuando se abrió la puerta y como me vino un olor a leche podrida. Entonces, bueno, avanzamos unos pasos y a la izquierda había una sala con un montón de cunas y al fondo a la derecha, en una esquina, había una cuna, en concreto, con un niño que me llamó mucho la atención por su tristeza. Tenía 3 años, se llamaba Ryan y casi no sabía andar porque no le sacaban de la cuna. Entonces me acerqué a él, con su permiso le cogí en brazos, empecé a cantar canciones, intenté hacerle reír y fue imposible. Entonces le volví a dejar en la cuna, nos fuimos y cuando salimos de ahí, durante toda la tarde estuvimos María y yo pues, casi enfadadas la una con la otra, ¿no? De lo que habíamos visto no entendíamos mucho. Y entonces al día siguiente, cuando me desperté por la mañana, le dije a María, necesito ver a Ryan otra vez. Y me dijo, bueno, pues vamos. Y estuvimos yendo todas las tardes. Les llevábamos yogures, pañales, jugábamos con ellos. Y entonces, a los 15 días, nuestras vacaciones se acababan, volvíamos a nuestro mundo, a nuestra vida. Y aquellos niños que ya nos llamaban mamá, pues venían a gatas, se quedaban en la puerta y se quedaban llorando porque nos íbamos. Y todos los días había la promesa de mañana venimos, pero el último día ya no estaba esa promesa. Entonces, cuando volvimos a casa, pues el viaje desde el poblado, desde Rachide hasta Marrakech, eran 12 horas. Fuimos en el autobús llorando las 12 horas, viendo fotos de los niños, sintiéndonos las peores personas del mundo, porque al final lo que habíamos hecho, y sin engañarnos, había sido algo para nosotras. Había sido, pues sí, una vivencia que te llena de amor, que te llena de... pero que si empatizas realmente estás haciendo más que bien, porque al final estos niños crecen con la idea de no soy suficiente, porque no solo me ha abandonado mi madre, sino que viene gente, se encariña, yo me encariño, cojo confianza y de repente se van y otra vez y no vuelven. Entonces algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces ahí fue cuando María y yo, al volver a España, empezamos a pensar que teníamos que hacer algo, pues algo de verdad. Y entonces estuvimos pensando en muchas opciones, empezamos a pensar en colaborar con ONGs, pero teníamos miedo de si el dinero llega, no llega, pues bueno, pues toda esta información, que yo creo que la mayor parte de las veces no es verdad, pero teníamos este miedo, ¿no? De, ya, pero a lo mejor donas 10 euros y para lo que llega, y no sé qué, y yo qué sé. Oye, pues ¿por qué no creamos nuestra propia ONG, no? Y entonces así fue como nació Idea Libre, que no teníamos ni idea de lo que era una ONG, no sabíamos toda la burocracia a la que nos enfrentábamos. Nosotras queríamos ayudar a Ryan, o sea, mi objetivo y mi obsesión era Ryan. Y entonces, bueno, pues ya una vez que teníamos constituida la ONG, nos dividimos los departamentos, que nosotras nos sentíamos una súper ONG, entonces nos dividimos los departamentos, yo no toco lo de María, ella no toca lo mío, luego hacemos nuestras reuniones, pero cada una tiene su parte, ¿no? Y bueno, pues la base de todo es la educación, porque pensamos que pues sí, puedes llevar comida, puedes construir pozos, puedes llevar juguetes, pero si no hay educación no hay libertad. Entonces pues dijimos, oye, pues vamos a hacer algo basado en la educación, ¿no? Y entonces la idea era, en el orfanato había una sala que la tenían vacía, no la usaban nunca, y dijimos, pues ¿por qué no hacemos ahí una clase, contratamos profesoras, que les saquen de paseo, Ryan no le visto la calle, o sea, no les sacaban nunca. Y bueno, pues yo qué sé, pues por ahí podemos empezar, ¿no? Entonces, cuando teníamos ya el proyecto, nos fuimos a Marruecos otra vez, hablamos con el presidente del orfanato y nos dijo que no volviéramos por allí. Entonces, claro, habían sido meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, nos obsesionamos, dejamos de quedar literalmente con amigos, era día y noche trabajar por y para esto, y de repente te encuentras con una persona que te dice, no, vete, no te quiero aquí. Y entonces, pues estuvimos investigando un poco y al final, pues hombre, las puertas del orfanato están abiertas, puede entrar quien quiera. Y al final lo que tienes es un negocio por los niños, porque tú entras ahí, te da muchísima pena, el hombre te pide dinero, tú piensas que lo va a invertir bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo primero que íbamos a hacer era cerrar las puertas del orfanato, iba a ser proteger a esos niños.
nosotros no podemos entrar en la casa de cualquier niño de aquí y meternos y jugar con él, ¿a que no? Y sacarle de su cuna. ¿Por qué allí sí? No tiene sentido. Y entonces esto al hombre pues no le gustaba. Y después de todo eso pues teníamos dos opciones. O dejar de creer en el ser humano, que es muy fácil, y más con todo lo que está pasando, ¿no? Tenemos tanta información mala que podemos llegar a pensar, pues yo paso, yo voy a seguir con mi vida de antes, que no me va nada mal, y no me voy a meter en este marrón. Pero es que yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza, y no paro de verlo. Y de verdad es que he viajado mucho, conozco mucha gente, y me he llevado muchas tortas, pero es verdad que sé que a pesar de que llegamos a ir a personas que puedan hacer cosas imperdonables, es que sé que debajo de todas esas capas que no ha sabido gestionar, hay algo que no nos diferencia a ninguno y es el amor. Yo creo que es la base y es lo que mueve el mundo. Y entonces me quise irme mejor por ese lado, por esa forma de pensar, y entonces me dije, mira, pues si no es Ryan es porque hay otro niño, no sé dónde, que me está esperando. Él fue como la puerta que me abrió allí, ¿no? Y bueno, pues después de eso, pues como ya habíamos conocido la sala de la que os he hablado, que era como un colegio, pero que no era cole, dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos un cole bien, de verdad? Contratamos profes y tal ahí en el poblado, con una ONG local que habíamos conocido y pues arrancamos así un proyecto. Y entonces, bueno, pues hicimos esto y entonces en Madrid, haciendo un evento y hablando un poco de cómo vivían las niñas en Marruecos, pues cuando termino de hablar, se me acerca un chico y me dice, oye, he estado de voluntaria en Etiopía y allí sí que hay pobreza. Además me dijo así que a día de hoy me llama mucha atención porque me dijo, lo que tú dices da mucha pena, pero lo que yo he visto en Etiopía, eso sí que da pena, ¿eh? Ahí sí que hay pobreza, me dijo. Y entonces le dije, pues vámonos a Etiopía. Y entonces él me dijo, no hay huevos. Así como y yo le dije, sí lo hay. Entonces esto era en noviembre del 2014 y en febrero del 2015 nos fuimos para Etiopía. Tengo que confesar, que esto lo digo muchas veces, la primera vez me costó porque me da mucha vergüenza, ya me acostumbrada a contar mis intimidades en público. Una de las cosas por las que elegimos Marruecos es porque geográficamente me parecía que estaba cerca de casa. Hemos viajado mucho antes de eso y yo no sé por qué en algún momento de la vida cogí miedo a separarme de mis seres queridos y aún así quería seguir viajando. Entonces tenía mucho miedo de que pasara algo y que me pillara lejos. Entonces, pues, yo les elegimos Marruecos, ¿no? Pero de Etiopía, pues, de repente, pues ya nos lo habían planteado así, nos fuimos para allá, a pesar de la distancia y a pesar de los miedos. Y cuando llegamos al aeropuerto, según llegamos a las 5 de la mañana al aeropuerto de Addis Abeba, María enciende el teléfono y tenía un montón de llamadas perdidas de su padre. Entonces le devuelve la llamada y le dice que el abuelo se ha muerto. Se murió, no estaba para morirse, se atragantó y se ahogó, se murió. Y entonces, claro, María, pues con un ataque de ansiedad impresionante y dijo, yo no puedo seguir este viaje, no vuelvo a España, yo quiero estar con mi familia, quiero abrazar a mi abuela, quiero estar en el entierro de mi abuelo. Y yo le dije, pues voy contigo. Este chico que venía con nosotras se enfadó, nos dijo que no éramos gente seria, que le estábamos dejando colgado. Esto ya, pues bueno, los valores de cada uno. Nosotras, pero le dijimos que en unas semanas volvíamos, pero que para nosotras esto era urgente. Para María y su familia y para mí María. Entonces, bueno, estuvimos, él siguió su viaje y nosotros nos quedamos en el aeropuerto, sentadas en una silla, María llorando, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche que salía el siguiente vuelo. Y entonces, entre toda esta ansiedad y todo este mal rollo, había una cristalera muy grande que se veían los aviones aterrizar y despegar. Y entonces me acerqué a la cristalera, me puse a mirar los aviones, yo soy muy peliculera, por eso a lo mejor es actriz. Y entonces, así como muy de película, mirando los aviones, de repente me acordé de una frase de un amigo que se llama Javier Iriondo, que es escritor, que dice, cuando decides ir a por tus sueños, la vida te hace preguntas. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa todo el rato. Y a veces digo, no preguntes tanto, joder, para allá. Pero sí, a mí me pasa que cada vez que quiero ir a por algo, pasan cosas que me cuestionan si de verdad quiero ir por ahí o no. En aquel momento yo podía haber pensado, fíjate, todo el miedo que tenía yo a esto y ahora me ha pasado, eso es porque tengo que dejar de viajar, ¿no? Podía haber pensado. Pero entonces, mirando hacia los aviones, dije, no, me vas a hacer todas las preguntas que quieras, que te voy a responder siempre sí. Así, como muy retador, ¿no? Entonces volvimos a España y a las 2 semanas de haber vuelto, porque llegamos bien al entierro, llegamos a tiempo aquel domingo, y entonces a las 2 semanas de haber vuelto yo estaba trabajando con la contabilidad, que ahora me río cuando pienso en la contabilidad, que era, no sé, que teníamos 100 euros la cuenta. Bueno, pues lo que teníamos, pues yo hacía mis cosas, ¿no? Y entonces me llegó un mensaje en inglés, que en aquel momento no teníamos ni idea de inglés, esto por culpa de las pellas,
llegó un mensaje de inglés a mi móvil y entonces me puse, bueno, al principio lo ignoré porque pensé que era publicidad, me llegó otro mensaje, entonces me puse a traducirlo con el Google y entonces decía: hola, soy Matthew, soy etíope, estoy en Kenia y necesito que vengáis. Y yo, según leí ese mensaje, yo no sé por qué, yo llamé a María por teléfono que estaba trabajando y le dije: María, nos vamos a Kenia. Y dice: a ver, frena, ¿cómo que no vamos a Kenia? Y yo: que sí, que me ha escrito un tío que dice que quiere ir a Kenia, que nos están esperando allí y que tenemos que ir a Kenia. Y dice: bueno, vamos a ver. A lo mejor es una broma de Dani, el chico con el que habíamos ido a Etiopía. A lo mejor, yo qué sé, llegamos allí y no hay nadie, a lo mejor llegamos allí y nos secuestran. O sea, vamos a ver, ¿dónde está Kenia? ¿No? Para empezar, o sea, ¿qué dices? Y tengo la gran suerte de que me he encontrado en la vida con una persona que está igual de loca que yo. Y entonces, a las pocas semanas de aquel mensaje, sin saber si Matthews existía, y a pesar de que nuestra familia nos decía: por favor, no vayáis, bueno, miento, mi madre me dijo: no te arrepientas de no haber hecho las cosas. Y dije: venga, vamos. Sí. Y entonces, bueno, las pocas semanas nos fuimos a Kenia sin saber si Matthews existía. Este es en el avión, ahí estábamos las dos. Creo que fue de los pocos ratos que sonreímos, porque cuando hay mucha tensión, María y yo tendemos a discutir. Entonces fuimos todo el viaje bastante tensas, pero bueno, pues claro, que no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Y cuando llegamos allí, pues teníamos a 4 tíos negros esperándonos con un cartel que ponía María y Sandra y una furgoneta. Nos metimos en la furgoneta con ellos. En aquel momento no teníamos datos en el móvil, yo no podía llamar a mi madre y decirle: mamá, estoy bien. Y entonces, bueno, nos metimos en la furgoneta con ellos. Y ahí yo tuve otra vez la pregunta de: ¿esto sí o esto no? Y entonces ahí tuve otra reflexión y dije: mira, que la vida me pille siempre cumpliendo sueños. O sea, al final es verdad que nos pueden pasar cosas, pero donde no quiero que me pasen es en el salón de mi casa. Pensando: guau, ¿cómo me gustaría esto? Bueno, mañana voy a empezar esto. Bueno, no, que me pille haciendo lo que quiero. Y si tenía que ser ahí, pues era ahí. Pero yo estaba yendo hacia lo que había soñado. Y entonces, bueno, salió bien, porque como he dicho antes, para mí, yo creo que por naturaleza somos buenos. Y entonces, pues esta gente maravillosa, nos cuidaron muchísimo. Después de esta furgoneta nos llevaron a Kibera, que es uno de los barrios de chabolas más grandes de toda África. Entonces, imaginaos para nosotras llegar ahí, meternos en lo más chungo de lo chungo. Tenían ellos una casa con personas con discapacidad, en sillas de ruedas, todos arrastrándose. Eso fue así como lo primero que vimos, y de ahí nos montaron en un coche, que fueron 5 horas hasta Isiolo, donde nos estaba esperando Matthews. Ahí así conocimos a Matthews. Estuvimos unos días con él, nos enseñó su proyecto, ellos son de la Congregación Teresa de Calcuta, entonces nos estuvieron enseñando todo lo que hacían, sus proyectos. Y un día por la tarde, un martes, dice: voy a ir a Chumbi, a un poblado, si queréis acompañarme. Y como queríamos conocer pues, todo lo que pudiésemos, pues nos fuimos hasta Chumbi. Y cuando bajamos del coche, pues esta fue la primera foto que hicimos, que recuerdo mucho como María al principio, los primeros viajes cuando llegamos allí, ni se movía, ni siquiera quería hacer fotos porque no quería invadir, no quería molestar. Y yo le decía: Mar, tengo que hacer fotos. Dice: ya, porque son sus casas, es que son niños, es que como... Digo: ya, pero es que esto tenemos que enseñarlo, porque al final si no se ve parece que no existe. Y es verdad que a día de hoy seguimos teniendo un debate con esto, pero creemos que hay que enseñarlo, también a nuestro pesar. Ojalá no existiera. Y bueno, pues entonces cogí a Lilian en brazos por primera vez. Y aquí fue cuando entendí por qué, esto os lo he resumido en muy poco tiempo, pero fueron muchos meses de muchos miedos, por qué todo el rato yo decía que sí. Cuando yo tuve a Lilian en brazos y la miré en los ojos, entendí por qué, a pesar de todo lo que me pudiese pasar, yo quería seguir avanzando. Esto es Chumbi, es un asentamiento de una tribu que se llama la tribu Turkana. Y bueno, viven así en chozas que hacen las madres, allí quien trabaja son las mujeres, los hombres hacen lo mismo, más que poco, y dejarlas embarazadas. Y estos son los baños, por ejemplo, que los comparten, imaginaos la higiene. Y entonces, bueno, hablando con Matthews, conociendo a todos los niños, ¿no? Nos contaban que comen generalmente una vez cada 2 días, que muchas veces para encontrar comida se van a la basura, buscan cáscaras de plátano, las rascan y es lo que comen. Que nunca vienen al colegio. Además, cuando le hice la pregunta a Matthews, yo decía: ¿qué cole van? Y se empezó a reír como: ¿me estás haciendo unas preguntas más tontas? ¿Cómo que estos niños no van al cole? Y entonces, bueno, después de eso nosotros dormíamos en un hotelito muy chiquitito, pero bueno, yo os puedo decir que yo llegué al hotel, yo abrí la ducha,
salía agua, como si no se acabara. Me di una ducha, pude elegir si la quería fría, templada, caliente. Yo me di mi ducha de agua templada, eché jabón, cené un sándwich con patatas, tenía una carta donde podía elegir muchas cosas. Me metí en la cama, con una cama, con sábanas, con una almohada, me puse mis cascos porque tenía música, tenía luz, apagué la luz. Y mientras tenía la música y mientras estaba así entre tantas comodidades, yo solamente pensaba en Lilian todo el rato. Y yo decía, ¿Lilian tendrá sueños bonitos? Es una de las preguntas que todo el rato me obsesionaba, ¿no? ¿Tendrá sueños bonitos? ¿Confiará en la vida? Y entonces de repente me enfadaba con el mundo y decía, ¿cómo podemos estar tan absorbidos por lo que nos han hecho creer que es el éxito, por el querer siempre más y mejor y más y cuanto antes y más rápido, mientras tantos niños y niñas en el mundo se están muriendo literalmente de hambre, mientras Lilian está durmiendo en el suelo, mientras no sabe si va a comer mañana? Yo me perdía entre todo eso, ¿no? Y pensaba, ¿y por qué hay gente que lo llama el tercer mundo, si es el mismo mundo que el nuestro? Dios, que esto lo tengo que contar. Nadie, por favor, que llame el tercer mundo, porque es el mismo, estamos bajo el mismo cielo. Y lo que les pasa a ellos, de alguna forma, nos está pasando a nosotros. Y lo que hacemos nosotros aquí tiene consecuencias en otras partes. Estamos cada vez más unidos. Y esto tenemos que tenerlo súper presente cada día en nuestra vida, con cada pequeño acto que hacemos. Entonces, después de todas estas reflexiones, me reuní con María y dije, bueno, pues es Chumbi nuestro lugar. Pero tú no puedes llegar a un país donde no conoces a nadie, plantar tu bandera y decir, pues yo quiero hacer aquí un colegio. Porque lo que he dicho antes, ¿no? Que lo aprendimos equivocándonos. A veces haces más mal que bien. A veces tú llegas a un sitio pensando que, de hecho hemos hecho muchas cagadas, porque haces cosas pensando que están bien y no están bien. Entonces es mejor primero escucharles, conocerles, saber qué quieren, saber si de verdad necesitan lo que tú crees que necesitan, que a lo mejor no, y entonces actuar. Y entonces, entre todo eso, pues de muchas reuniones con las familias, dijimos, vamos a hacer una cosa. Primero, construir cuesta un dineral. Bueno, las dos primeras aulas nos costaron 25.000 euros, pero había que hacer primero un pozo porque no teníamos agua en el poblado y teníamos que tener agua para poder hacer cemento, para poder construir. Entonces empezábamos desde la nada, ¿no? Y teníamos eso, 100 euros a la cuenta, o sea que no... Pero además, aparte, mientras buscábamos la financiación, dijimos, ¿por qué no hacemos un experimento? Lo vamos a llamar el experimento Chumbi. Entonces compramos 2 pizarras, contratamos a 2 profesoras y nos vamos debajo de los árboles. Y vamos a ver si quieren venir a aprender. Entonces empezaron a venir y cada vez más niños, más niñas. Tuvimos que hacer al final una selección. Dijimos, bueno, pues 40 en un aula, 40 en otro. Muchas veces nos preguntan, ¿y pero por qué 40? ¿Por qué? Y digo, pues sí, 39 eran pocos, 41 eran muchos, no sé, 40. Yo que sé, a veces es un poco intuición, no lo sé, hay cosas que no tienen respuesta, ¿no? Pues lo haces. Y entonces estuvimos así durante un año, funcionó muy bien y pues, fuimos buscando la financiación. Entonces empezamos a construir las primeras clases. Aquí está Vicky, la profe, con los mayores que ya se han ido del cole porque ya han crecido, ahora veréis un vídeo. Y entonces una vez que ya teníamos las primeras clases, hablando con Mary y con Vicky, que eran nuestras primeras profes, pues nos contaban lo mal que lo pasaban estos niños. De hecho, María y yo hemos visto niños tirados en el suelo sin poder ponerse de pie por el hambre. Por el hambre. Es que yo cuando digo, tengo hambre, me da hasta vergüenza, puedo tener ganas de comer, pero ese hambre que duele, que aprieta, que mata. Y entonces hablando con ellas, pues estos niños nos contaban pues, que se ponían muy malitos, muy rápido, que se quedaban dormidos en clase, que les costaba muchísimo prestar atención. Entonces dijimos, oye, pues ¿por qué no construimos una cocina? Y entonces pues cada vez que vienen a clase, pues comen. Y elegimos abrir la cocina un 5 de enero. Somos así de masocas. Pensábamos que era como algo bonito, ¿no? Una fecha así, 5 de enero. Ojalá la comida nunca se tuviese que regalar. Ojalá es porque tiene que ser un derecho fundamental para cualquiera. Pero bueno, elegimos el 5 de enero y entonces tenía que haber 80 niños y niñas. La cocina ya estaba abierta, todo preparado, y entonces María se pone a contar. María tiene más luces que yo, ¿vale? Yo soy muy kamikaze, María es la que me frena y me pone ahí. Entonces me dice, Sandra, hay 95. Digo, vale, pues a ver qué hacemos. Y entonces teníamos 2 opciones. Había comida. Podíamos echar menos en cada plato y alimentar a los 95. Y esto es muy debatible, ¿eh? Y lo entiendo. A día de hoy todavía mucha gente a la que no he conseguido convencer, porque me dicen, claro, es que esa es la respuesta, ¿no? Y ya, entonces María y yo
dijimos no, tenemos que cuidar a los 80 y tenemos que sacar a los 15. Porque si no, mañana van a volver y pasado van a volver y al final de enero tenemos que cerrar porque no hay para nadie. Tenemos que cuidar a los 80 que tenemos y prometernos que vamos a ir trabajando para poder llegar a otros 15 y a más. Y entonces este es Christopher, uno de los niños a los que echamos fuera cuando le acababa de echar. Dentro de esas aulas estaban sus dos hermanos, su hermana y su hermano. Y entonces él se queda ahí esperando. Yo le prometí que que algún día vendría. Y estuvo así durante todo el tiempo que tardamos en construir las siguientes aulas, esperándonos a que le dejáramos entrar. O sea, imaginaos aquella noche, cuando yo entré en Instagram, en el hotel, cuando llego allí no me conecto, y veo todos los árboles cargados de regalos, todas las cabalgatas tirando caramelos, las mesas llenas de roscones, al día siguiente todo el mundo a dieta. Y yo dejando a Christopher sin comer. Entonces, claro, bueno, pues nuestros viajes, que muchas veces nos preguntan, pues han sido un viaje en sí también, muy personal, ¿no? Porque al final hemos vivido muy enfadadas, de hecho hemos pasado años sin querer celebrar las Navidades, porque nos parecía una hipocresía. Luego ya hemos aceptado, hemos pasado ya a un proceso de aceptación, y entonces pues ya sabemos el mundo en el que vivimos. Nos toca simplemente trabajar y poder hacer todo lo que esté en nuestra mano, hasta donde mi mano llegue, todo eso haré. Pero cuando ya no me pertenece, pues tengo que aceptar que no me toca, no me corresponde. Y entonces en esas estamos ahora, es como que aceptamos lo que hay aquí, aceptamos lo que hay allí, estamos siempre en tierra de nadie, porque aquí no nos entienden, allí tampoco, porque al final no dejamos de ser las extranjeras. Pero bueno, seguimos trabajando y entonces construimos las siguientes dos aulas y por supuesto Christopher empezó a venir a comer. A día de hoy este es un señor más alto que yo, vive en el cole. Y os voy a enseñar un vídeo para que veáis un poco lo que han sido estos 12 años desde que llevamos aquí. Y aquí es donde dan las clases los pequeños, ¿vale? Aquí bajo el árbol, que no está tan mal dentro de lo que hacen. Y luego más al fondo, que ahora no se ve muy bien porque está un poquito lejos, dan la clase los más mayores. María, hola. Esas son las dos clases que hemos construido. Ese es el baño, esto es la cocina. Espera, que lo vamos a ampliar un poco para que lo veas. ¿Vale? Las dos clases, la cocina. Y este es el pozo. Este es el pozo, algunos de nuestros niños. Y los baños. Estamos pidiendo para hacer la valla para la escuela. Y se pone de acuerdo porque esta tierra es mía, esta tierra es tuya, esta tierra es la de la escuela. Y aquí está, mira. ¿Quién es el jefe? Pablo es el jefe. Y están todos, estamos con el constructor de la valla. Estas son las dos clases. Aquí queremos construir ahora las dos nuevas. Esto es lo que queríamos construir y ya está construido. Aquí estamos, es lunes y hoy empiezan 50 niños más en nuestra escuela. ¡Qué nervios! Una vez más, nuevo reto superado. Aquí están los uniformes para los niños. Estamos atentos. Emily y Jane ya vienen al cole. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Después de 2 años buscando un cole donde puedan atender a Dennis como se merece, lo hemos encontrado. Mirad, está aquí con su mamá. Aquí estamos con otro reto superado. La depuradora. La depuradora, os habíamos dicho que os la íbamos a enseñar. Sí, por fin pueden beber agua limpia. Nuevo reto superado. Muchas gracias a todos por ayudarnos a comprar toda la leche para 6 meses para Cole. Cole. ¿Cole? ¿Eh? Esta es
especialistas a las familias para poder escolarizar a los nuevos 25 niños y niñas. Estos son los pequeños. Estamos en el mercado porque hemos venido a comprar los regalos de Navidad para los niños. Y ya son 6. Y ya van 8. Estamos súper felices porque terminamos el año construyendo otras 3 clases más. Se llama María, Sandra, Julie. Julie. Hace unos meses os presentamos a Lopeyok, que no nos gustó nada ese vídeo porque no nos gusta enseñar ese tipo de cosas, Lopeyok estaba muy malito, pero ahora os queremos enseñar lo que ha pasado con Lopeyok y es que él mismo se ha superado y aquí lo tenemos, que está súper bien ya. Bueno, aquí está Gabriel. Sí, ya operado, podéis ver las piernas. Estamos muy contentas porque vamos a ir a visitar la casa de Pamela que hemos construido el mes pasado. Hola, ¿qué tal? Estamos en la primera clase de informática y creo que el profe está sacando los ordenadores por primera vez. Os queremos contar que empezamos un nuevo proyecto y es que queremos dar becas a jóvenes para que puedan ir a la secundaria. Al fondo tenemos las 2 primeras clases que construimos, que ahora es un comedor. Después tenemos todas las clases, desde la clase de los pequeños hasta sexto. Aquí tenemos la fábrica de sueños. Luego tenemos la clase de los bebés. Este es el centro médico. Ahí tenemos la oficina, la sala del psicólogo, la sala de profesores, el autobús. Ahí tenemos secundaria, el campo de fútbol, los baños y las 2 casas de los niños que viven en el colegio. Pero seguimos avanzando. Os voy a dejar ahora un vídeo muy pequeño que se hizo María, que estaba hace 3 semanas allí, nosotros vamos y venimos. Estos niños que veis aquí ahora mismo son pequeños, son alumnos y alumnas de Guangzhou School, nuestro cole en Kenia, pero cuando se hacen mayores y terminan la secundaria básica, se tienen que ir a otros colegios a estudiar secundaria. Este año, en 2026, ha sido la primera promoción que ha pasado a secundaria en otros colegios y hemos hecho un programa de becas para ayudarles. Y este vídeo era para dar las gracias al Valle de Aranguren porque este año nos han ayudado pagando 5 de esas becas de 5 niños que ahora mismo están en otros colegios estudiando secundaria. Bueno, es verdad que el grupo Solidario de Valle de Aranguren nos ha ayudado mucho desde que nos conoce y en este caso pues han terminado los que empezaron debajo de los árboles. Este año les hemos tenido que decir adiós, que me da muchísima pena, me siento como una madre cuando se te va el hijo de casa, pero bueno, pues siguen estudiando secundaria, están fuera, les estamos pagando todo lo que necesitan para poder seguir avanzando. Les sentimos como nuestros hijos, entonces al final pues si podemos les acompañaremos. Y pues vosotros nos estáis ayudando a que esto sea posible y pues 5 de ellos están estudiando. Veremos las notas ahora estos meses, nos iremos contando a ver cómo avanzan. Y aparte de esto, ya para terminar, os quiero contar otro proyecto que tenemos. Este se llama Sebastián. Bueno, está ahí el chaval encima de ese banco y no había nada raro, excepto porque está atado. No sé si os habéis fijado. Sí. Cuando conocimos a Sebastián vivía así y cuando la mamá le mete en la casa le ata los pies, pero también le ata las manos. Y no es porque no le quiera, estas son muchas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de este camino, porque lo principal es juzgar y decir yo haría, ¿no? Esta madre le quiere porque si no la habría abandonado. Nosotros tenemos niños viviendo en el cole que sus madres han ido. Pero el niño tiene autismo, tiene hiperactividad severa, la madre no sabe qué hacer con él. Y entonces para que no le tire un coche, para que no, pues le tiene atado. Y así es como le conocimos. Entonces fue uno de los motivos, Sebastián, entre ellos, porque hay más que nos hemos ido
de niños con discapacidad que nos han hecho abrir un nuevo proyecto que se llama Echamí, que significa amor. Y entonces lo que habéis visto ahora en el cole, pues lo estamos replicando en otra zona que se llama Tractor, que está como a 20 minutos de Chumbi, y entonces estamos construyendo ahora aulas y tenemos 16 niños y niñas como Sebastián, bueno, Sebastián vive en el cole, de hecho tenemos 6, ¿no? Están viviendo en el cole, 9 viven en el cole y el resto vienen por las mañanas. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí un grupo de especialistas que saben tratarles como ellos se merecen, con todo el amor y toda la atención. Y entonces, bueno, pues os quería contar este proyecto porque, bueno, yo he escrito 2 libros, entre todo esto soy muy reflexiva, entonces necesito escribir. Y escribí el primer libro que se llama Me dije hazlo y lo hice, si alguien de aquí no lo conoce y se lo quiere llevar, es que yo lo recomiendo está fatal, porque es que lo he escrito yo, ustedes quedan súper mal. Os puedo decir que se llama Me dije hazlo y lo hice porque mucha gente nos dice, pero ¿cómo 2 chicas solas tan jóvenes? Teníamos 27 años, 26 cuando nos fuimos a Villarreal, y ¿cómo 2 chicas solas tan jóvenes habéis hecho esto? Y yo digo, no sé, yo me dije hazlo y lo hice, es que no tiene un misterio. Y entonces pues escribí el libro con todo nuestro proceso, creo que es un libro que te invita a avanzar, a perseguir lo que tú quieres, porque creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión, la que sea, el panadero hacer el mejor pan, y que nos encante el pan cada mañana, o sea, cada uno tenemos nuestra misión, y encontrarla y vivir acorde a eso creo que es lo mejor que podemos hacer, porque vivir es un regalo, es un regalazo. Y luego, bueno, como el libro funcionó muy bien y nos ha dado muchísimos ingresos y hemos podido hacer muchas cosas gracias al libro, pues escribí el segundo, que se llama Vivir, con miedo o sin él. Y si lo veis en la portada, estoy con Lilian yendo hacia su casa cuando era pequeñita y luego estoy volviendo con ella, que íbamos al cole. Y entonces, bueno, pues todo lo que sacamos hoy, si vendemos los libros de alguno, pues va a ir directamente para las medicinas de Sebastián, de John y de Ares, 3 de nuestros niños que tienen que estar medicados porque si no sería imposible. Y ya está, creo que ya terminamos. Sí, si nos queréis seguir en redes y tal, pues esto ya lo pongo, esto ya es trabajo de María, que es importante, es uno de sus departamentos. Y ya está ahí, pues eso, que muchísimas gracias por lo que tienes. From the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time.